¿Cuáles son los desafíos que enfrenta Edo Group en La Guajira, en Colombia, durante esa crisis de COVID? Para nosotros podernos movilizar o poder llegar a visitar una comunidad o llevar algún tipo de ayuda, se nos complica porque para transportarme yo no podría hacerlo sola sin Benoit. Entonces, es muy compleja. Desde la semana pasada que nos cerraron más las condiciones para poder desarrollar alguna actividad. Es decir, que es muy difícil actuar con las poblaciones, es imposible, Totalmente. totalmente. Es imposible. Nosotros trabajamos con tres tipos de poblaciones, ¿ah? Los venezolanos que son inmigrantes acá y que están ahí en las periferias en unas condiciones muy complejas porque no tienen seguro social, no tienen nada, salvo de vender en la calle. Entonces, como no pueden vender a la calle, la situación es bastante compleja para ellos. Esa es la primera población. La otra población es los wayú. Los wayú, la situación es cada día más eh, compleja. Y la otra población, que son los afro, el acceso es más asequible allí. Sin embargo, bueno, ellos puede ser un poquito más abiertos y se podría hacer más trabajo. Toda esta gente no tiene empleo, obviamente. Existen tasas de empleo como de 60% de desempleo aquí en La Guajira y todos viven, yo diré, de la informalidad. Negocios, pequeñas ventas, quesos, cabras, mochilas, de lo que pueden producir o intercambiar. Obviamente, este coronavirus impide estos pequeños negocios. Obviamente, hasta ahora, bueno, viven más o menos con su círculo familiar. Por eso que la gente más o menos y la familia en La Guajira es un tema muy, muy importante, tanto a nivel de la muerte, porque todos los entierros, y allí podríamos hablar del problema del coronavirus con los entierros, porque aquí es como en África, el entierro es algo muy, muy, muy clave, muy importante, muy sagrado, y la gente no van a decir para que el gobierno no lleve los muertos, porque no quieren que el muerto se va. Es más o menos el mismo problema que tenemos con el hambre de los niños. Cuando un niño tiene desnutrición, no lo dicen a nadie. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan las madres durante esa crisis? Sí, bueno, las principales dificultades que presentan las madres de estos tres tipos de población que estamos trabajando con Edo Group, inicialmente la urbana, que tenemos las familias de migrantes venezolanas, ellos tienen todo el trabajo informal, todos, y no pueden permanecer entonces en la calle, tienen un aislamiento total. Eh, Hemos sabido que solamente tienen un solo alimento, si lo logran conseguir al final del día, unas familias grandes, a lo largo del día pueden pasar sin comer, migrantes venezolanas. En el caso de las afrodescendientes, que también estamos como, digamos, hay una manera de llegar todavía, es más abierto, son las mujeres que también desarrollan una actividad informal, pero más agro, más en el campo. No hay forma de venderla, sus productos se están quedando, les toca prácticamente salir dentro de los conocidos, dentro de sus redes más cercanas para poder vender uno que otros alimentos. Mientras tanto se quedan en sus casas, al no generar un ingreso, eso también les genera conflicto a nivel de maltrato intrafamiliar. Cuando vamos a las guayú, es la misma situación, porque las guayú, las comunidades cercanas no están cultivando en estos momentos por temas de clima, por temas de falta de agua, por tema de que no tienen, digamos, las plántulas para poderlo hacer. Y ellas tejen sus mochilas, tejen los chinchorros
y vienen a la ciudad a venderlas. Obviamente tampoco pueden hacerlo. Las autoridades ahora han optado por cerrar las comunidades. Las madres están cruzadas de manos porque no están generándose un ingreso. En los tres tipos de poblaciones pasa lo mismo. Las mamás son las que están siempre procurando un sustento para sus familias y no lo están haciendo.